UTOPIA. Yo estaba encargado de la rectoría y había una misión del BID para el segundo préstamo a la universidad. Había habido uno pequeño para el estudio de bibliotecas y esa cosa que lo gestionó Alberto Lleras cuando era presidente y se fundó el BID, y entonces consiguió que ahí mismo, entonces Mario Lacena tal vez viajó cuando esa cosa, a firmar ese préstamo, y yo llegué y me encontré con ese desastre. Había no sé cuánta plata para el libro, no había una lista de libros, nadie había comprado un libro. La más triste del mundo. Entonces yo recuerdo que le dije a los del BID si era posible cambiar esa plata para libros para comprar equipos para hacer un centro de audiovisuales. Dijeron, sí, pero ponga. Entonces había un señor que hacía audiovisuales en esa época, esto es de prehistoria. Entonces, y ustedes me pueden hacer una lista para utilizar esta plata para hacer este CEMAO, fue que se llamó después. CEMAO. Entonces ahí nació el CEMAO. Dijeron, sí, se importaron los equipos y se montó esa cosa. Y esto es, estamos en el siglo XX y que ya tienen que aparecer todas esas cositas, pues, para que sigamos sacando copias con entonces creo que me sirvió para que me aceptaran después en el BID, me candidatizaran para irme. Esa fue la época de la integración de las facultades. Peleas y me tocó darlas por que se metía a mí también. Yo empecé con la de artes, que fue idea mía, porque es que con el esquema de eso tú te imaginas ciencias, que esa estaba muy hecha, ¿no? Y entonces los otros seguir pues con bellas artes y con conservatorio y con facultad de arquitectura, que eran unas cositas así. Había 35 facultades. Se volvieron, el esquema era que quedaran 6 o 7. Quedaba como en la mitad ahí, pues. Y hay cosas que no se pudieron hacer, es decir, por ejemplo, ciencias de la salud, medicina, las terapias, odontología, enfermería, todas estas cosas, eso debe ser una sola escuela, ¿cierto? Y las ingenierías, ojalá fueran más ingenierías, pero la técnica tiene su campo, ahí no había problema. Con las humanidades también hubo jartera, y los economistas y los de derecho, que de acuerdo con la ley, el derecho se enseña en facultades de derecho, nosotros no podemos y somos anuales. Unas cosas de una caverna así impresionantes. Mentiras todo, que eso son... Yo doy todas las peleas porque yo era convencido otra vez con la tesis de que el sistema era el otro, con mi tesis. Entonces yo era apóstol de esas vainas. Y después de años de consejo académico, yo no sé cómo aguanté yo tantos consejos académicos. No iba a todos porque era pesadísimo. Y ahí descubrí una ley que la inteligencia de un cuerpo es inversamente proporcional al cuadrado del número de sus asistentes. Si son 2, es una cuarta parte. Si somos 4, es una 16ª. O una 16ª, y sí se puede decir. Y así por diante, como dicen los portugueses. Hay unos tipos de unas asambleas de esas diciendo bobadas. Nadie les pide que hablen, pero hay gente que no se puede quedar callada. Que tienen que meter la cucharada, así sean, para decir bobadas. Entonces ahí, el año 77, cambia la movida. Después de los experimentos de izquierda que hizo López con la universidad, que fueron catastróficos. Y entonces, cuando llegó al Jure, él me llamó y me comprometió. Ya era otra situación, pues. Y
Cuando yo volvía, yo le decía a Néstor Tobón, que fue, es que habíamos trabajado juntos y todo eso, y de mira, yo voy a llegar aquí como los americanos llegaron a Alemania. Cuando llegaron los alemanes, nadie era nazi. Entonces yo no voy a encontrar nazis. Nadie es nazi en la facultad, no va a perseguir a nadie, no va a preguntar nada, no quiero saber nada. Porque yo soy muy susceptible a esos conocimientos, entonces soy totalmente ignorante. Así puedo tratar a la gente por lo que es, no por lo que me han contado ni nada de esas cosas. ¿Y ahí fueron cuántos años de decanatura? 77 a... Fueron más de 3, lo otro un poquito menos de 5, entre los dos 8. Tuve una cosa muy simpática con Blomberg. Blomberg era secretario, ¿no? Sí. Entonces a mis amigos de la facultad se les ocurrió candidatizarme de rector. Y entonces Blomberg me escribió, me llamó, y usted está aquí como candidato. El Consejo Superior quiere saber si en el caso de que usted sea el elegido aceptaría. Entonces le dije, yo voy a contestarle a usted como mi papá le contestó una pregunta similar que le hicieron en una ocasión parecida. Y si quieren saberlo, nómbrenme. Claro, esa carta mía no tuvo respuesta nunca. No me nombraron, listo ya. La siguiente pelea mía fue el año 68, 69. Los estudiantes de último año, yo les había dictado el semestre anterior. Dijeron, queremos seguir con usted, pero ese puesto lo tenía ocupado Fernando Martínez. Entonces, yo no quiero echar a Fernando Martínez de su puesto, pero si ustedes me quieren, eso sí lo tienen que decir y resolver ustedes qué hacen con Fernando. Yo no voy a pelear con Fernando. ¿Siendo usted decano? No, yo era profesor, profesor. Porque el taller anterior había sido un éxito así impresionante. Era una cosa futurista, lanzadísima, unas maquetas gigantescas. Eso se ocupó todos los halls de la facultad con esos proyectos, en 3 grupos. Entonces fue muy emocionante realmente, porque era una arquitectura, no era con un programa fijo, sino que pudiera cambiar en el tiempo. A medida que se iba tanteando cómo iba la cosa, pudiera cambiar. Entonces, fueron 3 planteamientos diferentes y fue muy lindo. Pero entonces acepté. Entonces los puse a hacer vivienda de interés social, doctor, en el último semestre. Con una investigación planeada día por día, repartiendo, usted investiga esto, va a tales barrios, examinan estos, va a que ver cómo vive la gente hoy. Entonces le llevé a toda la gente que sabía sobre vivienda que había en el país y fuera de él, a que hiciera una charla cada semana. Gerente del Instituto de Crédito Territorial, al otro, al inglés que había estudiado esas cosas. Les llevé toda la gente. Ramiro Cardona, Arturo Londoño en programación, todas las cosas. Entonces tenía todo lo mejor que se podía conseguir en ese momento. Y yo estaba dedicado con Maldonado a manejar esa cosa y a llevar. Esa cosa era así día por día. Entonces, en un momento esta gente se le ocurrió recurrir al consejo y pedir que me regañaran, que yo estaba excediéndome, que eso no les habían enseñado a ellos nada. Ni Chica era el decano. Y el consejo estaba Enrique Triana, no recuerdo quién es más.
Entonces me llamaron y eso había una expectativa, te imaginas, que se sabía para qué era. Esto es uno con, entonces así no podemos seguir, ¿no? Era la mitad del curso exactamente, protestando. Entonces, Enrique Triana la cuenta muy divertido. Humberto Chica estaba sentado aquí, yo estaba sentado aquí y él dejó la carta ahí. Entonces yo alcancé a leer lo que decía la carta. Yo leo al revés, ¿no? Como las moscas, como yo iba por las mesas de mis dibujantes y me hacía yo por este lado sin incomodarlos. Yo miraba desde mi lado, entonces tenía una práctica de parramacha así. Entonces yo leí la carta así al rompe. Entonces Humberto empezó a decirme pues que ellos están muy preocupados. Yo me pegué la enfurecida. Dije, esto tiene una solución en el reglamento de la facultad. Si esta gente no quiere seguir conmigo, hay una solución que se llama que cancelen la materia y que nos dejen trabajar a los que quedamos tranquilos. Y si no cancelan, entonces la otra fórmula es que yo me vaya. Y en este ambiente y en esta falta de carácter de ustedes, yo creo que lo mejor es que yo puedo hacer es irme y les facilito la solución. Adiós. Y no me vuelven a ver. Y me fui y di el portazo y adiós. Si tú no quieres seguir con el curso, nadie te puede forzar. Cancela y te vas. Y buscas otro. Y nuevamente, como en la otra ida, me reemplazaron como con 3 profesores a mí solos. ¿Para dónde se fue? Fui a Río de Janeiro a trabajar allá, Y a vivir lo que se llama vivir, sí. Yo estoy 4 años por fuera. En Brasil y después en Chile. Y cuando volví, harto de la cosa internacional, me llamaron otra vez, venga. El rector se llamaba Luis Duque Gómez, tercera vez. El decano era Hernán Vieco. Cuando yo era vicerrector, el pacto que habíamos hecho con José Félix Patiño es que éramos 2 vicerrectores, Enrique Vargas Ramírez y yo. ¿Cuál iba primero? Entonces yo tenía que salirme para acabar unos proyectos que por estar en la universidad no me había quedado tiempo, no déjenme salir. Cuando Enrique Vargas Ramírez, nuestro actual embajador en Venezuela, que venía, había sido decano de ingeniería. Yo era el decano de arquitectura, en ese momento era arquitectura. Entonces José Félix dijo, bueno, escojan ustedes. Entonces muy bien, Enrique va primero y después yo voy. Entonces me tocó encargarme de la rectoría. En el año 65, 66. 65, fines del 65. Ahí 2 meses después mataron a Camilo, doctor. Pues yo venía de tener petardo en mi casa. Yo vivía en una casa con callejón de esas que el carro queda al fondo. Sí. Entonces yo tenía el carro estacionado frente a la puerta de entrar a la casa y salí a meter el carro en el garaje, que ya no iba a salir más, ya no. Cuando alcancé a ver el resplandorcito allá en la verja afuera, y entonces alcancé a decir, ay, mujer, ya nos la pusieron o alguna cosa de esas. Y yo alcancé a cerrar el portón que era con vidrio. Cuando estalló esa cosa, por todos los vidrios, y el vidrio de esa puerta, afortunadamente la puerta tenía un visillo detrás. Claro. Entonces no pasó. Entonces, pues después de la humareda y los vidrios rotos y todas las cosas, salí a ver, mi carro estaba rucio de todo lo que le cayó. Esa noche hubo 5 bombas o una cosa así, y la primera fue la mía. Yo recuerdo, por ejemplo, Otto de Graves se apareció en mi casa. Éramos, es decir, amigos, pero había sido profesor de mis compañeros y el ministro, que también pareció así el detalle. ¿Qué era quién? Pedro Gómez Valterrame. Y entonces a preguntar y a mirar. Entonces el susto fue grande, pues, y el daño también. Si nunca se supo, además, quién fue el autor. No, eso que se va a saber.
Ahí era vicerrector de la universidad en ese momento. No, era decano de la Facultad de Arquitectura. Era decano de O Arquitectura. sea, la segunda decanatura. No, la primera. La primera en el 60. Sí, en esa. 60. Esto fue año 63.